continuando con el tema que dejamos inconcluso, hace aproximadamente, bueno, voy a empezar de allá de mi selva amazónica. En la época de la violencia, en los años 50, ese es un problema sumamente complejo y no lo vamos a tratar ahora, y llegaba a un lugar cercano a donde nosotros vivíamos, trajeron una cantidad de gente que había sido desplazada de sus lugares, donde ellos tenían sus pequeños cafetales, sus pequeñas siembras, y por la violencia, por los asesinatos, por todo lo que estaba sucediendo, y llegaban a ese lugar. Un coronel organizó allí un pueblito, o ex coronel, yo no sé si en entonces era coronel o ex coronel, y era un pueblito, se fue formando un pueblito muy próspero, con gente que empezó trabajando con una pala, un pico y un machete. Entonces, siendo niña, a mí eso me llamaba muchísimo la atención, pero había otro pueblito donde se había iniciado el pueblo nuestro, que se llamaba Pueblo Viejo. Entonces yo pensaba Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo, y eso me hacía pensar que los pueblos también tienen un desarrollo. En 1980 estuvimos con mi hija en Suiza. Bueno, estuvimos en varios países, pero nos llevaron a conocer un pueblo en Suiza, en la frontera con Italia, donde todo el año el pueblo permanecía completamente cerrado. Era un pueblo fantasma, y yo inmediatamente lo asocié con Comala, con nuestro escritor mexicano. No se oía un gallo, no se veía un gato, no se veía un perro, todo el pueblo completamente limpio, todas las casas cerradas, porque todos los jóvenes y toda la gente decidió irse a la ciudad a trabajar en las fábricas, porque ya no querían trabajar más el campo. Entonces para mí eso fue aterrador. Ese mismo año tuve la oportunidad... Lo que está ocurriendo aquí en México. Lo que está ocurriendo en México y en el mundo entero, porque las megápolis que tenemos ahora en todas partes, con esos tremendos cinturones de miseria, solamente, bueno, pues que allá es primer mundo y nosotros somos tercer mundo. Ese mismo año estuve en el Asia Central, en Samarcanda, Bujara y Tashkent. Tashkent en 1963 fue víctima de un terremoto terrible que destruyó una de las ciudades, o quizá la ciudad más vieja del mundo, de más de 2000 años. Entonces toda la parte del centro histórico se quedó destruida, pero en el transcurso de los años se fue reconstruyendo todo, y una ciudad que queda en pleno desierto, que es Tashkent, le hicieron toda una adecuación, toda una modernización, era un lugar increíblemente próspero, fresco, con plantas, con agua, con humedad, con pajaritos. Y ese mismo año estuvimos con mi hija también en Leningrado, que es otra ciudad maravillosa de la cual en este momento no voy a hablar. Entonces pensé que los pueblos tienen una personalidad y tienen un desarrollo y tienen toda una cantidad de cosas tangibles e intangibles. Todos nos preocupamos por recuperar el patrimonio tangible y nos olvidamos del patrimonio intangible, y así fue como surgió la idea de hacer este trabajo sobre el centro histórico de Puebla, con la participación de la gente, ya les decía, tomando la idea de la multiversidad, no que nosotros como académicos
seamos los que llevamos el conocimiento, sino que la gente tiene un conocimiento, ha solucionado problemas a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Porque muchas veces llegamos nosotros supuestamente con nuestro conocimiento académico a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Tiene que solucionar el problema que ya ha venido solucionando desde muchísimo tiempo. A propósito de los libros del centro histórico y teniendo en cuenta la topofilia, yo también escribí unos libritos que se distribuyen en Puebla. No digo en este momento la editorial porque pues que paguen, ¿no? Pero son supremamente interesantes de mi vida en la selva amazónica. Yo tuve algunas responsabilidades gubernamentales bastante importantes, y sobre eso escribí un libro que se llama Los ojos del alma, muy interesante. Allí resalta la topofilia. Escribí otro que se llama El viajero y su sombra. Escribí un libro sobre el fenómeno de la guerra en Colombia que se llama El mundo en el fragor de la guerra, Colombia en el crisol de la paz. Otro muy lúdico, muy bello me parece, que son mis vivencias en el Amazonas colombiano, donde fungí como gobernador en un estado allá, que se llama Relatos de la Amazonía Colombiana, donde hago un recuento de mis vivencias con los indígenas tipunas, con toda esta vida de la gente en el campo muy bello, y que desde acá de México pues lo recuerdo. Y el último pues es un poco más técnico, sobre políticas públicas, gobernabilidad y gobernanza. Y ya para terminar, pues pienso que este año sale también el último de este año, que se llama Mi vieja casa, que es cuando salgo como refugiado de Colombia porque algunos sectores no me querían. Tuve que pedir refugio en México, y las Naciones Unidas me lo concedieron, apoyados por la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados. Y este libro, que se llama Mi vieja casa, pues es algo, creo que es excepcional, porque es una novela no solamente de mi vida, sino de la vida de todos los que allá viven. Y de todo lo que es el exilio, ¿no? De todo lo que es el tener que dejar el terruño, de tener que dejar tus olores, tus colores, tus vivencias, tus amigos, el contacto con la tierra, el contacto con el terruño. Ese proyecto de vida que tenías allá, que de la noche a la mañana se rompe. Y eso, que nosotros ponemos entre los problemas que más nos preocupan, ponemos el problema de la migración. La migración ha existido siempre, y la existe en la naturaleza y la existe en todas partes, pero el fenómeno de la migración, como está sucediendo ahora, es una cuestión de dimensiones planetarias y de profunda preocupación, ¿sí? Porque tiene que ver con todo. En este momento no voy a hablar porque me van a dar un golpetazo en la cabeza, pero así les advierto que en otra ocasión hablaré en el sentido de que los países que ponen límites para que no llegue tanta gente tienen razón de hacerlo también. Porque el problema no es que voy a acusar al país que recibe o no recibe gente, sino los países que sacamos a nuestra gente de su lugar, sacamos a nuestra gente del terruño. Sí, o sea, estamos invitando a no invitando a la gente, no estamos acorralando a las personas para abandonar y hacer estos pueblos desérticos de los que nos platicas, ¿no? Estamos concentrando a la sociedad en unos puntos y aislando totalmente otros, ¿no? Y dejando todos estos patrimonios intangibles, estas memorias, estos relatos a un lado, y haciendo una centralización de toda la información y de todas estas cuestiones sociales y tecnológicas, pero en una ocasión acompañé a una amiga en una correría política por una parte del norte del país, y pasamos por la zona árida de San Luis Potosí,
el altiplano potosino. Y resulta que llegábamos a unos pueblos terriblemente miserables, sin agua, sin comida, sin nada, y nos decían que ellos no necesitaban nada, que ellos lo único que necesitaban es que fuera gente a visitarlos y hablar con ellos. Nos despedimos el próximo lunes. Aquí nos encontraremos con temas que a mucha gente no le van a gustar, pero que a nosotros nos preocupan, porque nosotros estamos preocupados por nuestro mundo, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos y la sociedad. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que nos sigan viendo los siguientes lunes de 10 a 11 de la mañana en este su programa Valiología, y estaremos tratando temas que son de interés para todos, ¿no? Bueno, y gracias a Ecotv México, que nos dio la oportunidad, y pueden contactarse con nosotros a través de YouTube, Facebook, Twitter, ¿qué más? Teléfono 2 43 44 45. Y antes que nada, gracias al doctor Carmona, ¿sí? Es una belleza. Y mirando nuestra página web ecotv.com.mx.